Hey, ¿qué onda? Continuamos con nuestra serie en Génesis. Si no mal recuerdo, estamos en episodio 53. Vamos a estar considerando Génesis 46, ahí está la dislexia, y 47. Y algo que había hecho en esta serie era cuando en la serie que di en Horizonte hace 6 años abarcaba muchos capítulos, aquí en los videos grabados en el presente entraba y le volvía a dar y le daba como un capítulo a la vez. Sin embargo, creo que hasta ahí hemos llegado con profundizar tanto. Creo que, este, eh, como dije en el video anterior, creo que en esa historia en particular, dividir mucho la historia hace perder la esencia de la historia de principio a fin. Entonces, eso significa que vemos hoy 46 y 47 y después tengo un pregrabado para el 48, creo que es, quizá 49. Sí, 48 lo voy a grabar aquí, luego 49 es de los pregrabados y luego 50. Eso significa que nos quedan 3 o 4 semanas para terminar la serie de Génesis. Y ha sido una locura. Si empezaste desde el principio, te acordarás que mi intención era subir prácticamente únicamente los videos viejos y quizá meter unos cuantos videos eh, eh, recientes. Pero bueno, hice muchos más videos recientes que los videos antiguos y estoy muy feliz con el resultado. Sé que todavía no termino, pero tomar un libro tan largo y profundo y extenso y crítico como Génesis y desglosarlo sin prisa, soy muy feliz. Y particularmente el contenido al principio del libro, cuando hablamos de cosas como la creación, como Babel, como todo el tema del diluvio, esas son cosas que realmente lleven mi conocimiento de Génesis a un próximo nivel. Luego también algunas cosas que no desarrollé en la serie, pero aquí las puedo desarrollar, como el sacrificio de Abraham partiendo los animales y el significado de eso, la escalera de Jacob, todo eso a mí me ayudó a llevar mi fe y mi conocimiento de Génesis a otro nivel. Y al estar ya casi en lo último, espero que también tú hayas aprendido y también para avisarles lo que viene en el futuro. Creo que ya lo he dicho un poco, pero para hacer otra vez una reiteración. Terminando Génesis, voy a por fin terminar la serie de El cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Eso lo empecé hace 2 años. Y di 2 episodios, uno tras otro. Lo tardé como un año y di otro episodio y ahora ha pasado otro año. Este episodio yo creo que va a ser de unas 3 horas. Voy a hablar de todo el contenido e información que tengo del infierno, no solamente mi perspectiva, sino las perspectivas más comunes dentro del cristianismo, tanto moderno como antiguo. Y todo esto ya lo estudié. Yo creo que ya llevo como la mitad de mis apuntes y simplemente me engrané tanto en Génesis que jamás lo pude sacar. Entonces saco el cielo, el infierno y todo lo que está en medio. Y después de eso entramos en una serie que va a ser similar a la serie que di de los padres de la iglesia. Esa se va a llamar Luz en Tinieblas y vamos a ver 8 mini biografías de cristianos de la Edad Media. Y después de eso entramos en Éxodo. Y voy a dar Éxodo prácticamente con la misma paciencia que di Génesis. Entonces, yo estimo que vamos a ver en Éxodo mínimo unos 8 a 10 meses, quizá un año. Entonces, sé que yo soy bien nerd, pero sé que si estás en el video 53 de Génesis, quizá tú también tienes ahí un pelillo de nerd y espero que te emociones. Y la razón que me emociona a mí es que esta es la tercera vez que doy Génesis. Di la masterclass de Apocalipsis, ya había dado Apocalipsis varias veces. Di la masterclass de Romanos, he dado Romanos como 10 veces. Sin embargo, Éxodo jamás lo he enseñado. Y me intimida, me emociona y estoy muy, muy, muy emocionado por emprender esto contigo. También, si nos estás apoyando en Patreon, muchas gracias. Seguimos con la masterclass de liderazgo, ya estamos en la antepenúltima ahí. Y ahora, sé que esta introducción estuvo larga, pero este pasaje
también es súper largo. Entonces lo voy a leer todo, me va a tomar como unos 8 minutos. Aprecio tu paciencia para escucharlo. Recuerda que eso es la palabra de Dios. Entonces, cuando lo leemos como Nehemías, creo que es importante leerlo con detenimiento y no leerlo con prisa. Sin embargo, de esos 2 capítulos, que entre los dos son como 60 versículos, hay como 15 que simplemente son la genealogía. Si quieres leer eso en tu tiempo, adelante. Eso sí me lo voy a brincar, pero el resto lo leemos juntos. Esto es Génesis 46. Dice: Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba, y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: aquí estoy. Y él dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque ahí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente yo te haré volver, y José cerrará tus ojos. Entonces Jacob fue de Beerseba. Los hijos de Israel llevaron a su padre Jacob, y a sus pequeños, y a sus mujeres, y a sus carretas, en las carretas más bien que Faraón había enviado para llevarlo. Tomaron sus ganados, sus bienes que habían acumulado en la tierra de Canaán, y vinieron a Egipto. Jacob y toda su descendencia con él, sus hijos y sus nietos con él, sus hijas y sus nietas, y toda la descendencia la trajo consigo a Egipto. Después en versículo 8 dice: esos son los nombres de los hijos de Israel, y los va nombrando hasta el versículo 27. Dice: los hijos de José que nacieron en Egipto eran 2, y las personas de la casa de Jacob que vinieron eran 70. Versículo 28. Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. José preparó su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Apenas lo vio y se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José: ahora ya puedo morir, después que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre: subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré: mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado. Han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y cuando Faraón les llame y les diga: ¿cuál es su ocupación?, ustedes responderán: sus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora. Por tanto, ahora tanto nosotros como nuestros padres, a fin de que habiten en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Entonces José vino e informó a Faraón: mi padre y mis hermanos con sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, Ahora ellos están en la tierra de Gosén. Y como 5 hombres de entre sus hermanos, y tomó 5 hombres de entre sus hermanos y los presentó delante de Faraón. Entonces Faraón le dijo a sus hermanos: ¿cuál es su ocupación? Sus siervos son pastores de ovejas, tanto nosotros como nuestros padres, le respondieron a Faraón. Dijeron también a Faraón: hemos venido a residir en esta tierra porque no hay pasto para los rebaños de sus siervos, pues el hambre es severa en la tierra de Canaán. Ahora pues permita que sus siervos habiten en la tierra de Gosén. Y Faraón le dijo a José: tu padre y tus hermanos han venido a ti, y la tierra de Egipto está a tu disposición. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos, que habiten en la tierra de Gosén. Y si sabes que hay hombres capaces entre ellos, ponlos a cargo de mi ganado. José trajo a su padre Jacob y lo presentó a Faraón. Jacob bendijo a Faraón. Y Faraón preguntó a Jacob: ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón: los años de mi peregrinación son 130, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado a los años que mis padres vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció ahí a su padre y a sus hermanos, y les dio posesión de la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra que está de Ramsés, como Faraón lo había mandado. José proveyó alimentos para su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre según el número de sus hijos. No había alimento en toda la tierra, de modo que el hambre era muy severa, y la tierra de Egipto y la tierra de Canaán desfallecían a causa del hambre. Y José recogió de todo el dinero que había en Egipto, en la tierra de Canaán, a cambio de grano que le compraban. José trajo el dinero a la casa de Faraón. Cuando se acabó el dinero en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán, los egipcios vinieron a José diciendo: denos alimento, pues que hemos de morir delante de ustedes, ya que nuestro dinero se ha acabado. Entonces José dijo: entreguen sus ganados y yo les daré alimento por sus ganados, puesto que su dinero se había acabado.
Trajeron pues sus ganados a José, y José les dio pan a cambio de los caballos, de las ovejas, de las vacas y los asnos. Aquel año les proveyó alimento a cambio de todos sus ganados. Terminó aquel año y vinieron el segundo año y le dijeron: no encubriremos a mi señor que el dinero se ha acabado y que el ganado le pertenece a mi señor. No queda nada para mi señor excepto nuestros cuerpos y nuestras tierras. Porque hemos de morir delante de sus ojos, tanto nosotros como nuestra tierra. Cómprenos a nosotros y a nuestra tierra a cambio de alimento, y nosotros y nuestra tierra seremos siervos de Faraón. Denos pues semilla para que vivamos y no muramos. Así compró José toda la tierra de Egipto para Faraón, pues los egipcios vendieron a cada uno su campo porque el hambre era severa sobre ellos. Y la tierra llegó a ser de Faraón. En cuanto a la gente, la hizo pasar a las ciudades desde un extremo de la frontera de Egipto al otro. Solamente la tierra de los sacerdotes no lo compró, pues los sacerdotes tenían la ración de parte de Faraón y vivían de la ración que Faraón les daba. Por tanto, no vendieron su tierra. Entonces José le dijo al pueblo: hoy los he comprado a ustedes y sus tierras para Faraón. Ahora, aquí hay semilla para ustedes, vayan y siembren la tierra. Al tiempo de la cosecha darán una quinta parte a Faraón, y 4 partes serán para ustedes para sembrar en la tierra, para el mantenimiento de ustedes, y para la de sus casas y alimentos para sus pequeños. Y ellos dijeron: nos has salvado la vida, hallemos gracia ante los ojos de Faraón, mi señor, y seríamos siervos de Faraón. Entonces José puso una ley respecto a la tierra de Egipto, en vigor hasta hoy, que el Faraón debía recoger la quinta parte, solo la tierra de los sacerdotes no llegó a ser de Faraón. Israel habitó en la tierra de Faraón, en Gosén, y ahí adquirieron propiedades y fueron fecundos y se multiplicaron de gran manera. Jacob vivió 17 años en la tierra de Egipto, así que los días de Jacob, los años de su vida, fueron 174 años. Cuando Israel se le acercó el tiempo de morir, llamó a su hijo José y le dijo: si he hallado gracia ante tus ojos, por favor, pon ahora tu mano debajo del muslo y trátame con misericordia y fidelidad. Por tanto, no me sepultes en Egipto. Cuando duerma con mis padres, me llevarás de Egipto y me sepultarás en el sepulcro de ellos, y haré según tu palabra, le respondió José. Jacob le dijo: júramelo, y se lo juró. Entonces Israel se inclinó en adoración en la cabecera de su cama. Padre, te pido que nos hables al considerar tu palabra. Hay mucho aquí. Y una vez más, eso pareciera una transición, un relleno, pero al leerlo con detenimiento y al considerarlo, yo sí veo que tuviste mucho que hablarme a mí. Estoy seguro que tendrás mucho que hablarle a cualquier persona que está escuchando este video. Te doy gracias por ello. En nombre de Jesús. Amén. Lo que hemos visto en esa historia es que Dios opera en una forma que sobrepasa nuestra habilidad de entenderlo. Y realmente toda la historia de José es una lección en la providencia de Dios, que Dios guía de una forma que nosotros no entendemos y que muchas veces supera nuestra habilidad de ver el lado bueno de la situación. Entonces, con José, en ese momento hubiera sido difícil verle el lado bueno de haber sido vendido a esclavitud. Lo mencionamos. Hubiera sido difícil verle el lado bueno de ser echado a la cárcel. Pero, viendo la historia completa, es como que, ok, si no hubiera sido vendido a esclavitud, no hubiera llegado a Egipto. Y si no hubiera entrado a la cárcel, no hubiera conocido al copero del faraón. Pero, ahora aquí veo algo que es un poco más subliminal, pero veo también la mano de Dios y la providencia de Dios. Y eso es que si ves Génesis en su totalidad, ves como Abraham hacía mucho hincapié de no mezclarse con las hijas de Canaán. Entonces, se molestó cuando Esaú consiguió una mujer de los cananeos. Ismael consiguió una mujer egipcia, y después Esaú, hijo de Isaac, consiguió una esposa de entre los cananeos. Pero después vemos que los mismos reyes de Canaán estaban intentando mezclarse con los judíos en la historia de Dina. ¿Por qué incluye todo esto? Porque si sabes algo acerca de la cultura hebrea, y más la hebrea bíblica antigua, es que Dios les puso un mandato, o les iba a poner un mandato, porque todavía ni siquiera existían como nación formalmente, que debían de conservar su nación pura. Y si alguien se convertía a Yahvé, podían integrarse al pueblo de Israel. Sin embargo, no podían mezclarse con las otras naciones, con el fin de que no adoptaran las religiones y los dioses falsos paganos de las naciones que les rodeaban. En Canaán eso iba a ser muy difícil, porque ya vemos esta tendencia a mezclarse con los de Canaán.
Y vimos en esta historia que en Egipto había una cultura segregada, donde los egipcios no se juntaban con los extranjeros y no tenían ningún deseo de compartir sus dioses o su cultura con extranjeros. Incluso el tema especial que los egipcios odiaban a los ganaderos. Entonces, esa es la providencia, que Dios usa cosas que no entendemos, cosas que incluso son horribles, como la injusticia de ser vendido a esclavitud o la injusticia de ir a la cárcel injustamente. Incluso Dios puede usar el racismo de Egipto y el clasismo de los egipcios para dejar que se desarrollara una entidad íntegra, vaya la redundancia, de el pueblo de Israel, que se pudieran multiplicar desarrollando una cultura propia sin ser parte de la cultura cananea anteriormente o egipcia donde estaban en ese momento. Esa es la razón que nos narra esta historia. Es más, es parte en general de esta segunda mitad de de Génesis, cómo Dios llevó a su pueblo a Egipto para que se desarrollaran. Aún eso es la mano de Dios. Porque todo eso no era únicamente pro José o a beneficio de José, era a beneficio de todo el pueblo de Israel. Ahora, este mensaje se va a enfocar primordialmente en los primeros párrafos, porque se me hace que son los más ricos y luego el resto lo vemos por encimita. Porque si de repente sientes que llevamos 15 minutos o 20 minutos y apenas llevamos unos cuantos versículos y son 2 capítulos, no te preocupes, solamente al principio vamos a ir un poco lento. 46, versículo 1 dice, Israel salió con todo lo que tenía y llegó a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y Dios le habló a Israel en una visión nocturna y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, aquí estoy. Entonces, regresa a Beerseba. Y Beerseba lo hemos visto muchas veces. Ahí estuvo Abraham, ahí estuvo Isaac. Pero el momento más importante para nuestra historia, ahora hablando de Jacob, y realmente la más importante de todo Génesis, hablando de Beerseba, es que fue en Beerseba donde Jacob tuvo la visión de la escalera. ¿Recuerdas? Donde estaba acostado sobre una piedra y tuvo un sueño de una escalera de ángeles ascendiendo y descendiendo, y en la parte superior estaba Dios. Regresa a ese lugar. Ahora, si recuerdas la historia cuando la conté acerca de la escalera, previo a ese momento Jacob no conocía a Dios. Eso es muy claro por la historia, que sus padres no le inculcaron correctamente la fe. Entonces, fue en ese momento donde tuvo su primer encuentro con Dios. Ahora, todo está siendo muy difícil. Hay una hambruna. Va a ir a Egipto, se va a cambiar de lugar, es mayor, tiene 130 años. Imagínate toda la incertidumbre que está sintiendo. Y en ese contexto, él va a Beerseba. Eso también sucede con Abraham, que él regresa al lugar donde Dios le llamó. ¿Por qué hacen eso los patriarcas? ¿Por qué llegan físicamente a un lugar donde tuvieron un encuentro con Dios? Porque muchas veces el primer momento donde viste a Dios, esa circunstancia se convertirá en un ancla para tu fe. Y es sano regresar a ese momento en el cual tuviste un encuentro con Dios por primera vez. Muchas veces ese primer momento se convierte en un ancla para tu fe. Cuanto más creces, más se complica todo aquí. La Biblia es claro de eso. En Eclesiastés habla muchísimo el predicador de eso, que cuanto más conoces, más aflicción de espíritu hay. Y lo que significa eso es que en tu adolescencia y a los principios quizá de tus 20, finales de tu adolescencia, hay una actitud ingenua que es chida. Porque a no ser de que tuviste una infancia totalmente llena de traumas y de abandono y de frustración, que entiendo que algunos sí, la mayoría de la gente entra a su vida de 20, 22, 25 años con muchísimo idealismo, con ganas de comerse al mundo, sintiéndose un poco invencibles.
Hay una película que una vez escuché que alguien citó en una prédica y la verdad ni siquiera sé qué película es, pero me impactó la cita, donde uno le dice al otro, dice, somos demasiado jóvenes para cambiar el mundo. Y el otro le responde y dice, sí, pero somos demasiado jóvenes para saber eso. Ahí está, ahí está espíritu juvenil y es bíblico, es bueno. Es un espíritu que no se conforma con el status quo. Sin embargo, eso no dura. Tengo 35 años y algo curioso que estaba viendo es que la edad en mis redes está subiendo. Cuando recién empecé este podcast hace 2 años, la edad que más veía el podcast o escuchaba el podcast era de 25 a 30 años, a 35 años. Ahora la edad que más los ve es de 35 a 45 años. Una vez más, soy un poco más joven que la audiencia que me está viendo, que eso era común para mí cuando tenía 20, no tanto cuando tenía 30, pero una vez más soy un poco más joven que la audiencia que me está viendo, entonces la mayoría de gente aquí sabe que es cierto esto, que la edad te roba esa inocencia, que la edad te roba ese espíritu ingenuo, que la vida te golpea de tal modo que te conformas con cosas que a los 20 años jamás pensabas que te ibas a conformar. Y es un poco el meme como la persona que tiene 20 años y tiene espíritu anarquista, ¿no? Y punk rock y a los 35 años bien godines, bien gracias con su lonche en el trabajo, 20 kilos de sobrepeso y calvicie prematura. Esa es la realidad para la mayoría de personas. Perdemos esa explosión de espíritu. Ahora, tener esa actitud a tus 20, 25 años no solamente no está mal, está bien. Es parte de la secuencia que Dios da para que los jóvenes puedan impulsar cambio y crecimiento en personas que de otra forma quizá permanecerían estancados. Sin embargo, también el crecer y el perder ese dinamismo también es parte de la vida y tampoco es malo. Al contrario, esa serenidad, esas cicatrices, esas batallas ganadas, esas luchas de fe, todo te forja y te hace una persona más profunda, te hace una persona más real, porque la pasión de la inocencia es bonita, pero la profundidad de un guerrero que ha atravesado 1000 batallas tiene su propia belleza. Sin embargo, tenemos que esporádicamente regresar al lugar de nuestra primera fe, revivir esos momentos de inocencia sagrada, revivir esos momentos de dulce comunión que vivimos al principio, donde nuestra mente no estaba contagiada, no es la palabra correcta, pero sumergida en tantos pensamientos. Cuanto más conozco de la Biblia, más me doy cuenta que no sé nada. He dedicado mucho tiempo y me asombra mi prepotencia y orgullo que tenía de 22 años. Sintiendo que, porque había crecido un poco en un instituto bíblico, que ahora ya sabía mucho. Me hace pensar en una vez cuando estaba en el kinder, llegué a la casa, tenía 5 años y llegué con mi abuela. Y le dije, abuela, ya descubrí cuál es el número más grande. Y me dijo mi abuela, sí, ¿cuál es el número más grande? Y yo bien emocionado le dije, el número más grande que existe es el 4 y el 0. Me dijo, eso se llama 40. Y le dije, sí, es el número más grande. Y me dijo, ¿por qué es el número más grande? Y me dijo, es que en la escuela me dieron un libro de números y fui hasta la última página y el último número en ese libro que me dieron era el 4 y el 0. Y muchas veces personas son así, ya entendí cómo funciona Dios, ya entendí cómo funciona la salvación, ya entendí cómo funciona la vida eterna, ya entendí cómo funciona el propósito de la vida. Y de 22 años, quizá espiritualmente estás como una persona de 4 años, que compartes la emoción que yo tuve de pensar que ya sabía cuál era el número más grande, sin saber que no existe un número más grande. Se llama infinito. Y de la misma forma, cuando pretendemos haber descifrado a Dios, olvidamos que estamos tratando con algo infinito. Infinito en tamaño, infinito en poder, infinito en existencia. Y nosotros estamos meramente con nuestra mente finita, rascando la superficie de algo que es tan profundo como el océano multiplicado por 1.000.000. Sin embargo, es importante saber que esa inocencia se tiene que revisitar,
tiene que visitar, se tiene que recordar. Y quizá no la vas a recuperar del todo, porque nuestra mente no puede retroceder. Pero sí puedes disfrutar esos momentos de dulce comunión con Dios, donde todo lo complicado, todo lo que no entiendes, todo lo que intentas descifrar, lo pones en pausa. Y una vez más, eres un niño en los brazos de tu Padre que te ama. Eso es lo que representaba Berseba para Jacob. El lugar donde él primero vio a Dios. Y fue al lugar donde él regresó. Todos necesitamos momentos donde el placer de la inocencia de nuestra primera fe es revivida. Ahora, otra cosa que se me hace interesante y me encanta de esa historia es que cada vez más el autor de Génesis empieza a llamar a Jacob Israel. Pero no le llama únicamente Israel, también le llama Jacob y lo mezcla, pero conforme va pasando la historia cada vez es menos Jacob y cada vez es más Israel. También veo una imagen hermosa aquí, que Jacob nunca fue completamente Israel. Ahora, déjalo explico en caso de que no recuerdas. Israel significa una de dos cosas, los eruditos se pelean, o gobernado por Dios o quien lucha con Dios. Y Jacob significa engañador. Entonces la historia de Jacob es la transición del engañador al que descansa en Dios, o del engañador a aquella persona cuya vida es una lucha continua con Dios. Y creo que las dos funcionan. Uno habla de rendirse ante la magnitud de Dios, quien es gobernado por Dios, y otro habla de rendirse ante su vieja identidad, de intentar resolver las cosas solo y descifrar la vida en base a quién es Dios. Las dos funcionan. Jamás en nuestra vida vamos a dejar nuestra vieja identidad completamente. Aunque seamos transformados, siempre habrán tentaciones, siempre habrán caídas. Lo mismo pasa en la historia de Pedro, que pasó de ser Simón a Pedro, y a veces Jesús le decía Simón, porque regresaba a su vieja identidad. Pero lo que sí debemos de ver es cada día un progreso en esa dirección. Después dice que tiene una visión nocturna, y en esa visión Dios le dice prácticamente que no tenga miedo de regresar a Egipto. Dice en versículo 3, yo soy Dios, el Dios de tu padre, no temas en descender a Egipto, porque de ahí te haré una gran nación. Ahora, esa es la última idea grande que quiero ver al principio, después, como digo, vamos a ver el resto un poco más rápido. Pero esto es, piensa en Egipto. Si sabes algo de la Biblia, tú sabes que Egipto representa pecado y esclavitud, de principio a fin. Incluso antes de que el pueblo de Israel es esclavizado ahí, Egipto representa varias cosas. Uno, es el lugar donde fue Abraham y no le fue bien porque le quitaron a su mujer. Representa también la identidad de Agar, esta mujer que era egipcia, que es la mamá de Ismael, de donde se rehusaron a confiar en la promesa de Dios y en su propio plan crearon toda una nación que era contraria a la nación de la promesa. Y si ves el resto de la Biblia, ahí es muy, muy, muy claro que Israel fue esclavo en Egipto, que el éxodo que vamos a ver en la próxima serie es esta liberación de Egipto, pero específicamente de esclavitud y de pecado. Ahora, si esto es cierto, ¿por qué Abraham fue a Egipto para no morir de hambre? ¿Por qué Jacob fue a Egipto para no morir? Y ahora eso es lo más curioso. Incluso Jesús fue llevado a Egipto para no morir en el asesinato en Belén de todos los niños menores de 2 años, nos narra el libro de Mateo. ¿Por qué fue Abraham? ¿Por qué fue Jacob? ¿Por qué fueron Jesús? Incluso esa historia es un eco porque también un ángel se le aparece de noche en un sueño a Jacob y le dice que huya con su familia a Egipto, muy similar a esto. Es interesante que Jacob tenía tanta ansiedad de ir a Egipto que Dios tuvo que revelársele en un sueño para que pudiera ir sin miedo. Pero ¿por qué, si Egipto tiene esa connotación tan negativa, perdón, también la gente es llevada ahí para sobrevivir?
Y, o sea, la imagen está un poco de miedo. Porque si Egipto representa pecado, ¿qué rayos hacen los autores de la Biblia diciéndonos que Jesús fue allá a sobrevivir? O incluso que Israel fue allá a sobrevivir. Veo dos cosas aquí, una muy sencilla y la otra más profunda. Uno, Dios te guiará a lugares que no tienen sentido. Eso es algo raro, pero recurrente. Que Dios quiere que confíes en Él y que ejerzas fe. Y para ejercer fe, tiene que pedirte que hagas algo que supera tu racionalidad, que supera tu sentido común, que va más allá de tu capacidad de razonamiento. No es que Dios te pide que hagas cosas tontas, Dios te pide que hagas cosas inusuales, raras, difíciles de entender, para que tú sepas que es Él el que te está guiando. Entonces, de la manera más sencilla, el ir a Egipto a sobrevivir es una de las formas que Dios nos demuestra que a veces nos guía a lugares sin sentido. Pero creo que hay otra cosa aquí, y eso es algo que he estado luchando con ese texto y en general con la Biblia. ¿Será que hay algo en la Biblia que nos forza ver al resto de la humanidad como personas tan interconectadas a nosotros que son necesarios para nuestra supervivencia? Egipto representa maldad, pero Egipto es el lugar donde Jesús fue un refugiado en un genocidio. Y una vez más, tú dices, pero si Egipto es pecado, ¿por qué van ahí? Porque será que aún las personas que son pecadoras no dejan de ser humanas y no deja de haber una interconexión y una interdependencia con ellos, que debería de producir en nosotros una humildad hacia nuestro hermano humano. Tanto así que cuando llega Jacob con Faraón, ¿qué es lo que hacen? Ora por él, lo bendice. Eso es similar a cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio y dice Jeremías que deben de procurar el bien de la ciudad en la cual están. Aún una nación tan malévola como Babilonia que exilió al pueblo de Israel, aún ellos deben de ser destinatarios de nuestro amor, de nuestro respeto. Creo yo que el cristianismo, aunque sea exclusivo, la salvación únicamente se encuentra en Jesús, debería de ser la religión más amorosa con aquellas personas que no comparten nuestra convicción. Y creo que hay tantos cristianos que son casi militantes en contra de otras personas y en su deseo de conversión. O sea, esto es una vergüenza para la historia cristiana. ¿Cuántas personas han sido convertidas a filo de espada? Eso no es lo que enseña ni Jesús, y eso no es lo que vemos en el pueblo de Israel. Que Dios permite que nos humillemos para saber que van a haber ocasiones que dependemos de la amabilidad y la generosidad del hombre ajeno para nuestra supervivencia. Está bien, está bien. Es respetar la humanidad de la persona que está junto a nosotros. Nuestra religión jamás debería hacernos menospreciar a la humanidad. Estamos interconectados. Somos interdependientes. Dios les ama. Y aunque haya personas que no viven según las normas que Jesús establece o que la Biblia establece, no cambia el hecho que son portadores de la imagen de Dios, profundamente amados por Dios, que Dios espera que les tratemos con amor, con respeto, con paciencia, con amabilidad. Ok, ahora sí. Dice, descenderá contigo a Egipto y José cerrará tus ojos. Imagínate la emoción de que de que Jacob pensaba que su hijo había muerto y ahora Dios le está prometiendo, vas a ver a tu hijo y morirás en presencia de tu hijo. Y después dice que bajan y narran una vez más lo que no leí, que eran las descendencias. Una nota nada más, dice en el versículo 27 que eran 70 personas y Esteban dice que eran 75 personas, entonces algunas personas dicen que esa es una discrepancia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sin embargo, la Septuaginta, que era la traducción que usaban las personas en los tiempos de Jesús, decía 75 porque agrega de los 70 que aquí nos dice 5 familiares de José, nada más información.
Versículo 28, Jacob envió a Judá delante de José. Recuerden que Judá fue quien mostró más arrepentimiento después de episodios bien gachos. Fue quien dijo, yo pongo mi vida con tal de que Benjamín no le pase nada. Entonces envía a Judá a Gosén. Y cuando José vio a su padre Israel, apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Una vez más, toma un momento para apreciar esta escena. Más si eres papá. Imagínate que uno de tus hijos pensabas que había muerto y años después lo ves. ¿Qué emoción vas a tener? ¿Qué sentimiento vas a tener? Es hermoso. Y después la historia nos narra de que José le dice, hey, vamos a darles la tierra de Gosén, que era de las mejores tierras, porque es una buena tierra para los ganados. Pero cuando le digan a Jacob, al faraón, sean honestos, díganle que son ganaderos, aunque los ganaderos eran despreciados en Egipto. Y ahora Dios usó una vez más eso, porque cuando ven a Faraón le preguntan qué hacen y le dicen somos ganaderos, y él dice, ok, váyanse a la tierra de Gosén, que es una buena tierra para sus ganados, y le dice a José, pon sobre mi ganado las personas que sean más aptas para cuidar el ganado. Entonces de inmediato Dios usa que probablemente en Egipto nadie se dedicaba a profundizar mucho la profesión de ganadero porque no era una profesión bien vista, y ahora llegan esas personas que han sido nómadas y ganaderos por generaciones y obviamente van a subir. Y luego nos dice la historia que cuando se acabó el dinero de Egipto, la gente vendió su ganado a Faraón, entonces su ganado se multiplicó y vemos cómo desde el principio que llegan, Dios ya está proveyendo para su bienestar. Versículo 7, dice que José trajo a su padre y se lo presentó a Faraón. Y Faraón Jacob bendijo a Faraón, lo que hablé. Y Faraón le preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Y Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años, pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años que mis papás vivieron. Hay algo aquí muy melancólico, cortos y malos, y no le he llegado ni a los talones a mis papás. Es melancólico, pero no sé por qué, pero se me hace muy real eso y lo admiro incluso por la honestidad. Porque ¿qué hombre no quisiera superar a sus papás? En cualquier área. Madurez, sabiduría, logros, éxito. Y Jacob entiende, no soy la calidad de persona que fue mi papá o mi abuelo. Sin embargo, aunque dice que 130 años son pocos y malos, no sé, nada más todo eso se me hace muy loco, porque si yo te digo, vas a vivir 130 años, tú dirías, wow, son muchos. Pero a la luz de la eternidad, ¿qué son 130 años? Una vez más, esta honestidad. Jacob es Israel. Y no se llama la nación de Abraham, se llama la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene un sentido del humor. Y quizá este hombre, que toda su vida pasó en arrogancia, llega al último episodio de su vida con una profunda humildad diciendo, ¿quién soy yo? Pero al mismo tiempo sabiendo que Dios estaba con él y que él podía bendecir incluso al faraón. El dios más grande de Egipto era Ra, y los egipcios pensaban que el faraón era una encarnación de Ra. Y para Jacob dice, de todos modos yo te puedo bendecir, porque yo vengo en representación de Yahvé, que es el Dios de toda la creación y de todo el universo. Él le bendice. Sí está loco esto. Yo tengo 35 años, lo acabo de mencionar. 130 años serían 95 años más de los que yo he vivido. Pero a comparación de la eternidad, ¿qué es eso? Entonces la historia continúa y nos dice cómo Faraón compró el ganado y cómo Faraón compró a la gente y sus propiedades, y cómo Faraón se hizo dueño de todo Egipto y que todo Egipto tenía que darle un 25% de impuestos a Faraón. Todo esto concuerda con lo que se sabe del antiguo Egipto. Y después termina la historia donde están José ya 17 años después con Jacob, y Jacob le pide que ponga su mano en su muslo, que eso ya ha pasado también, que eso en la antigüedad era una forma, como aquí estrechamos la mano, ahí ponías la mano en el muslo y era una forma de prometer algo.
y Jacob le pide que cuando muera, José lo lleve a Canaán a ser enterrado con sus antepasados. Hemos hablado mucho acerca de la idea de la resurrección de entre los muertos en esta serie, pero es que lo creían. Jacob no quería resucitar cuando regresara el Mesías o al final del mundo en Egipto, quería resucitar en Canaán, quería resucitar con su familia. Y luego dice que se inclinó en adoración en la cabecera de su cama. La cabecera me hace pensar en la almohada. Una vez más empezó la historia, él yendo a Berseba. Termina la historia ya él de 147 años, listo para morir. Todavía tiene que bendecir a sus nietos, pero listo, a sus hijos y a sus nietos. Está a punto de morir. Pero pasó de tener una almohada de piedra, de esa sencillez, de esa juventud, de esa pasión. Ahora está recostado en adoración a Dios, en una cama real en Egipto. Y digo, ¿cómo cambian las cosas? Dios opera de una forma muy curiosa para el bien de su pueblo, aun cuando no lo vemos, aun cuando es difícil. Gracias por tu tiempo.